Hay debates en el Frente de Todos, Daniel querido. Sí, claramente ha movido la dama, ¿no? O la reina, ¿no? Está muy tuitera. Bueno, también. Está muy tuitera, está muy activa. Ajá. ¿Cómo interpretás vos esa frase de... porque no hablamos ayer. En el 2019 pensé más como mamá que como dirigente política. Interpreté de la misma manera que la interpretó usted, que la interpretaron decenas de miles de oyentes de Siempre Soy y personas que interpretan las cuestiones del quehacer nacional. Nosotros, acá, en este humilde programa de radio, somos predicadores en el desierto, en algunos casos, que cruzamos el desierto a pie con una latita de anchoas, y a veces somos injustamente o no incomprendidos en el momento que decimos las cosas. A veces pienso que nuestro programa es un poco un programa de DeLorean, un programa de Volver al Futuro, que decimos cosas que terminan pasando a los 3 o 4 meses, anticipando escenarios. Por ejemplo, por el caso del tema de la cuestión electoral, ¿no? Nosotros hemos sostenido públicamente que con esa política de ingresos y distribución iba a ser muy difícil que el gobierno obtenga una mayoría electoral en las elecciones, y luego se terminó verificando, cuando gran parte del dispositivo comunicacional oficialista estaba celebrando el crecimiento estadístico y demás. Con respecto a este tema puntual, Adrián, a ver, antes de dar a conocer mi opinión, que creo que debe ser similar a la tuya, en realidad la conozco porque la escuché también, porque ahora soy oyente del programa, además. Qué lujo de oyente. Vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner en el año 2019. Esto lo aporta nuestro productor periodístico Nicolás Lacaba, que me lo pasó ayer. Y me dijo, ¿te parece si pasamos este audio? El audio dura como 4 minutos, no vamos a pasar 4 minutos, vamos a pasar mucho menos. Es un audio del año 2019. Es un audio del año 2019. Y es en relación a lo que vos planteás, el audio del 2019. Después vamos a pasar el audio de la reunión, de la atípica reunión de Cristina en la localidad de Pilar, acompañado por el intendente Achával, el intendente de Pilar, un intendente que yo lo tengo en el cuadrante orbitando alrededor de Martín Insaurralde, aliado táctico o estratégico de Máximo Kirchner y de un sector importante del kirchnerismo, Achával, donde hace referencia por primera vez, y acá está el dato, por primera vez, Adrián, les oyentes, hace referencia a la conformación de la fórmula en el año 2019 y la situación judicial y personal y de salud de su hija Florencia. Algo que todos en abstracto, con la poca información que teníamos, que en el caso mío, voy a ser honesto, era poca, pero era valiosa, yo confiaba mucho en esa información, había sido muy determinante a la hora de la conformación de la fórmula, ¿sí? Nosotros lo dijimos en aquel momento, lo repetimos. Es más, siempre dijimos que, por la información que nosotros teníamos, que Cristina sea la vice de una fórmula era una idea que se había escuchado en otros lugares previamente a que se hizo público. Eso lo pudimos reconstruir y demás. Hubo de alguna manera un operativo de armar una narrativa en ese sentido, donde unos decían, bueno, el propio Alberto, ¿no? Sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza, que podría aplicarse hoy con el propio Alberto, ¿no? Se podría decir, sin Alberto no se puede, con Alberto no alcanza, ¿no? O podría aplicarse eso también a la unidad. Sin la unidad no se puede, con la unidad sola no alcanza, ¿no? Evidentemente la unidad, se verificó en el mes de noviembre, no alcanza para generar una
mayoría. La otra corriente era, ya no le podemos pedir más a Cristina. Como que Cristina estaba haciendo un enorme sacrificio personal y pensemos en esa mujer y demás. Un poco, en base a esos dos argumentos, y después otras cuestiones más, ¿no? Muchos medios de comunicación, en aquel momento opositores a Macri, hoy afines a Alberto Fernández, ¿no? Dándole vuelo a esa hipótesis, para decirlo de un modo elegante. Y todos teníamos poca información, insisto, pero valiosa, muy poca, pero valiosa, y ahora se verifica, porque es la primera vez que Cristina vincula la conformación de la fórmula con la situación jurídica de su hija. Esto decía en el año 2019, escuchemos. Estás escuchando esto porque, una vez más, en Comodoro Pi, no solo se violan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri, sino que también se violan todos los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hemos presentado un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia en los tribunales. En los mismos tribunales a los que ella, mi hija, concurrió cada vez que fue citada. Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud. Es que es muy terrible. Es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre, sí, el 27 de octubre del 2010. Bueno, ese fue un testimonio muy desgarrador, bueno, que se la escuchó a Cristina, y bueno, por la información que tenemos fue una situación muy difícil desde el punto de vista familiar y demás. Todos los que somos padres sabemos exactamente qué es lo que implica nuestros hijos y la salud de ellos, ¿no? Claramente, ¿no? Y después Cristina lo relaciona en la reunión con los artistas, ¿no, Adrián? Bueno, claro, ahí en ese, que también tenemos para escuchar el audio, hace un vínculo histórico, ¿no? En el 2019 pensé más como madre, dice, más como madre que como dirigente política, y eso abrió un montón de especulaciones. Esto fue en la reunión que tuvo Cristina y ese video que se difundió en redes sociales. Te digo que me dijo alguien que conoce mucho a Cristina. ¿Qué? Cristina se puso los cortos. Bueno, me dijo. No sé cómo lo es una interpretación. Porque generalmente ponerse los cortos es metafóricamente, la metáfora futbolística es va a entrar a la cancha. Y yo contesté ingenuamente porque, viste, pero ya está en la cancha. ¿Cómo que no? No, bueno, pero porque la secuencia fue así. Pará, te cuento la secuencia que yo la conté ayer en detalle, pues estuve hablando con gente que estaba ahí en la cena. Yo también hablé con gente que está ahí. Y otro dato que me dieron, discúlpame, y adelante. Escucho la secuencia con mucha atención, Adrián. Sí. Estaba otra persona que estaba ahí. Esto organizado por Jorge el Topo Devoto, ¿no? Sí. Hay que decir, hombre muy cercano. Pocos hombres tan cercanos en términos políticos y afectivos a la familia Kirchner. No a Cristina, no a Máximo, no a Florencia, a toda la familia, a toda la familia Kirchner. Pocas personas son de la íntima confianza personal, afectiva y política como Jorge el Topo Devoto. Bien. La secuencia fue que en un momento había una mesa principal donde estaba Cristina con, bueno, artistas muy reconocidos. Esto es lo que me dijeron, que estaba muy parlanchina. Me dijeron esas palabras. Sí, se acercó mesa por mesa. Y locuaz. Bueno, en la mesa principal estaba Daddy. Y en un momento Daddy, al estilo de Daddy, le dice, Daddy Brieva, ¿no? Bueno, Cristina, ¿qué vas a hacer en el 2023? Cristina lo mira, se sonríe, no hace ninguna afirmación, ni ninguna desmentida, y Daddy,
que es muy rápido, vos lo conocés, tipo muy rápido, lo toma como un guante devuelto y empieza a arengar con un cántico que dice 2023, hay 2023, Cristina 2023. Y nunca hubo ningún gesto de Cristina ni a favor ni en contra de esa posibilidad, ¿no? Viste, vos podés hacer con la manito, no, bueno, no hubo nada. Inmediatamente después de eso, en otra mesa, Cristina elogió el proceso electoral de Chile, particularmente el triunfo de Boric. ¿Y el de Brasil? Bueno, ahí voy. ¿Y el de Brasil? Ahí ¿Lo voy. habló con Lula? Te lo pregunto a modo de como quien arroja una botella al mar. ¿Lo habló con Lula en la localidad de Mercedes? Caminando Porque comieron un por el asadito. parque. ¿Qué? Contalo que... No, lo estoy preguntando, lo estoy preguntando. A ver, estaba Lula, estaba Cristina, no estaba yo, no estaba vos. No, nadie. pero ¿por qué? Porque hizo referencia al proceso. A ver, lo que dijo Cristina en esa... Lula está eligiendo como compañero de fórmula a Geraldo Alckmin. Sí, pero ojo, Cristina lo que dice es que, en su hipótesis, la región está ratificando que hay dos grandes bloques ideológicos, uno por derecha, otro por izquierda, que las elecciones se definen en función de esos bloques ideológicos, que el centro es una entelequia, una construcción, y que no hay nada ahí. Eso es lo que dijo Cristina en las mesas, en una de las mesas. Y que lo que ratificaba la elección de Boric era que las posiciones de izquierda son las que representan a las mayorías populares y que el Frente de Todos tiene que evolucionar ideológicamente o recostarse ideológicamente en ese espinel. Y dijo algo más en relación a Brasil. Dijo, el año que viene hay dos elecciones centrales, Brasil y Colombia. Atención, porque en Colombia un triunfo de Petro termina de dar vuelta a la taba en la región, Daniel. Todos miramos a Brasil, naturalmente, es el país más importante de la región, el regreso de Lula, con toda la potencia que eso significa. Ahora, ¿sabes lo que significaría para Colombia el triunfo de un candidato de izquierda que es doctrinariamente de izquierda? Porque Petro no es un liberal progresista, Colombia, que es una base norteamericana en América exactamente. del Sur, ¿no? Para decirlo de un modo elegante. Claro, no es cualquier país. Adentro del ejido de los Estados Unidos en América del Sur. El país más pro-norteamericano de la región. Bueno, Petro es un tipo formado en el marxismo, que no rehuye de su formación y que al mismo tiempo tiene un programa que, entre otras cosas, plantea la salida militar de Estados Unidos del territorio colombiano, ni más ni menos, Ojo, porque Cristina decía, hay que ver cómo se desarrolla todo esto, pero esto va en contra del análisis que hizo Alberto Ángel Fernández conversando con Jorge Fontevecchia, ¿no? Claro, donde la hablaba... razón de la derrota no está, vamos a dar una explicación, una de las tantas, no está en la política de ingresos, que para decir una manera, con el salario mínimo cada vez se compra menos carne, para explicarlo brutalmente, o lo que planteaban ustedes recién, la jubilación mínima está en el orden de los 29.000 pesos, no está allí el problema, o uno de los problemas, sino en que, según la mirada que hizo pública Alberto Fernández, sí, y la sostuvo varias veces, es que los votos se perdieron por haberse radicalizado. A lo cual, la primera pregunta que surge del análisis del presidente es, ¿en qué, Alberto, te radicalizaste? La pregunta es, ¿hasta dónde bueno, vino? criticó a la Más Corte, que nada ¿no? hemos visto que has enrollado el barrilete en cuanto a oportunidad pudiste. Bien, estás descansado, ¿no, Dani? ¿Por qué? No, me pareció que la definición de hemos visto cómo has enrollado el barrilete, es una definición fuerte en términos políticos, ¿no? Vos decís que Es el presidente... lo que venimos diciendo, desde No, está bien. Vicentina a la Corte, reforma de la justicia. No, para la Corte ahora ya hay que cambiarla, ya no es que no hay que cambiarla, Cambió. Pero había que cambiarla antes, Bueno, Alberto. pero pasaron cosas. Alberto, desde el primer día que asumiste, la Corte era un problema político para la Argentina. La única persona más o menos que no lo veía era el presidente. Pero bueno, se dio cuenta tarde, me parece, lamentablemente. De hecho,
no sé cómo calificarlo, no quiero ser descortés con los integrantes de la Comisión de la Justicia. ¿Te acordás que hizo esa cosa que no funcionó en ningún lado del mundo nunca a lo largo de la historia? Pero había un hueco en la biblioteca, ¿sabés? Pero juntar 60 personas que piensan diferente, ¿qué va a salir de ahí? ¿Sabés cómo viste en esos tomos de futuras reformas judiciales? Y el malo soy yo. Pero quedan lindos en una biblioteca, quedan hermosas, son 4 o 5 tomos. Seguime contando la... Sí. Bueno, cuestión que Cristina habló de eso. Y después, la secuencia es esa, y después en su discurso, Cristina hace esta alusión al 2019, y ahí entonces se abren las interpretaciones. Vos decías, hay un sector que a vos te dijeron se puso los cortos. A mí me dijeron, y yo coincido con esa mirada, mezclo información con opinión, que es algo que hacemos todo el tiempo, que Cristina, más que ponerse a sí misma en la grilla de candidata, lo que hace es mantener esa expectativa vigente para fortalecer posiciones políticas. Dicho de otro modo, una de las fortalezas que tiene Cristina, y que la tuvo siempre, es la posibilidad de que vuelva ella a ser candidata con una base electoral en torno al 30 y pico %, que es la base electoral de entre todos los dirigentes de la Argentina, es la base electoral más alta. Habría que ver si Macri en algún momento ratifica el 40% que tuvo cuando se fue del gobierno, cuando perdió la reelección. Pero hasta entonces no ocurra eso, como dirigente... ¿Me deja decir algo que no le va a caer bien a los ultra... al kirchnerismo paradernero? Por supuesto, claro. Yo no creo que Cristina hoy tenga esa base electoral. Creo que tiene menos. ¿Menos del 30? Lo lamento, además. Puede ser. Bueno, puede ser. Como ciudadano, Puede lo ser. Lamento. Puede ser. No lo digo. Aparte, el corazón de su base electoral es el conurbano. Para mí, la deriva del gobierno nacional afectó la capacidad electoral de Cristina. Puede ser. Insisto, no lo digo con regocijo, Puede lo ser. lamento. Puede ser. Digo, de todas formas, sigue teniendo una centralidad. Que la forma de tener la centralidad... Eso desde ya. Claro. Eso desde ya. La forma que de sigue siendo determinante desde ya. Bueno, si vos te corres de toda carrera electoral, dejás de ser tan determinante, ¿viste? Entonces, que una forma de mantener esa tensión en el centro de la escena, en el escenario político, es jugar con la idea de que electoralmente ella misma va a jugar. Pero que a mí me dicen no está en su vocación. Ahora, es una dirigente política muy comprometida, lo sabemos, y en la eventualidad de que la historia lo requiera, bueno, lo mostró en el 2019. Ella terminó jugando como candidata, a vice, no como candidata principal. Pero, bueno, terminó exponiéndose a una candidatura. Ahora, esta es una interpretación. La otra que a vos te dan, me interesa desarrollarla y me interesa conocer los argumentos. ¿Por qué Cristina dice... A ver, ponerse los cortos... Sí. Puede ser interpretado de muchas maneras, Adrián. Sí. Ponerse los cortos puede ser, se va a dedicar a un armado electoral, ponerse los cortos significa que ella puede ser candidata. Bueno, ¿sabes qué dijo? Por lo que se transmitió, estaba muy locuaz. Muy locuaz, sí. En un momento muy dijo locuaz, que estaba de acuerdo con las PASO. No estaba esquiva, además. No. Dijo en un momento... No estaba esquiva, dio muchas consideraciones políticas, sabiendo de que había mucha gente y que, naturalmente, imagínate, si vos estás en una mesa con Cristina Fernández o con Alberto, o con, no sé, o con Cafiero, o con alguien importante, y bueno, te llaman los amigos, te preguntan, che, contame cómo fue, qué dijo. Bueno, claramente estaba locuaz y son muchos análisis políticos también, hasta donde yo sé, no solo de la situación regional, sino de la situación actual y demás, ¿no? Bueno, y también dijo que está de acuerdo con una PASO amplia para el 2023. Que es un poco lo que... En buena hora, ¿no? Bueno, pero ahí hay un mensaje político también, Dani. Yo sostengo que un presidente no puede ir a una interna. Te lo dije ya varias veces. Está claro que si Alberto Fernández decidiera ir por la reelección, lo cual está fin de semana completamente habilitado, no se supone que nadie al interior del Frente de Todos lo va a enfrentar. Bueno, pero como decís vos, sería como un exotismo, ¿no? Del punto de vista político, no hay muchos antecedentes. El mismo fin de semana, antes de la reunión de Cristina en Pilar, con artistas y periodistas, Alberto Fernández por primera vez reconoce que tiene interés. Y natural. Aparte, bueno. Y además lo dice de alguna manera para acumular un poco de y si poder, no es un patorrango. Sí, sí. Y además, con toda la cuestión interna que tiene, después de una derrota
electoral. Y con Cristina diciendo, en el 2023 voy a pensar más como dirigente que como madre. Claro, naturalmente, Alberto. Y hay sectores que me parece que lo están alentando, ¿no? Hay sectores que todavía imaginan la posibilidad de armar al interior el albertismo, ¿no? Y como una forma de fortalecer la posibilidad de reelección. Está claro que hay un antes y después de la semana posterior a las PASO, ¿no? Ahí se produjo, evidentemente, más allá de las reuniones y demás, se produjo un reacomodamiento interno, fuerte, ¿no? Sí, y aparte heridas que todavía, como dirían los redondos, no salaron, porque hay, y eso lo sabe muy bien Guado de Pedro, ¿no? El frío en Casa Rosada con Guado de Pedro se siente, ¿eh? Lo siente él. Vos decís que cuando ingresan a la oficina de Guado de Pedro no hace falta poner el aire acondicionado. Y el café está tibio. Lo piden un café y se lo mandan. Llega medio es un tibio. poco, dicen los que los conocedores, dicen que es la señal del comienzo del despoder en Rosada, ¿no? Pedís un café y te llega tibio, sí. Te llega tibio, no sí. te llega caliente. No sé si es el caso de. No, estamos diciendo en ese sentido. Sí, muy activo. Muy articulado, ¿no? Muy activo. Pero está claro que la relación con Alberto, ¿no? Relatan eso, ¿no? Sí, está fría. Porque, bueno, fue el que inició esa. Además, Guado de Pedro salió a decir públicamente que la Cámpora iba a tener candidato propio en el 2023, pero vos sabés que no, y que no iba a ser ni él ni Máximo. Pero no fue así, Dani. A ver, el candidato de la Cámpora ha sido Alberto en el 2019. Bueno, no va a ser en el 2023? sí. No, pero en la hubo un problema ahí, me parece, de delay. Después salieron a aclarar que Guado no había afirmado que la Cámpora iba a tener un candidato, sino que estaba respondiendo y con delay se entendió mal la respuesta. Bueno, como sea, cuestión que Cristina, que es la jefa política de ese espacio, digamos, ¿no? Del kirchnerismo en sus distintas expresiones, entre ellas la Cámpora, dijo que está de acuerdo con una PASO amplia y ojo, porque a mi modo de ver, esto es interpretación mía, si hay una PASO presidencial, uno intuye que entonces Alberto Fernández no participa de esa PASO. Yo no lo veo al presidente sometiéndose a una PASO. ¿Por qué no? No creo. Bueno, pero puede haber una PASO presidencial, a ver, sin Alberto, donde participa un solo candidato. De hecho, Alberto fue elegido en PASO. Bueno, pero entonces esas PASO de todas formas existen ya. Por eso. O sea, Alberto tiene que ir a hasta que no cambie la ley, Alberto tiene que ir a una PASO como candidato sin competencia. Pero yo digo, si hay una incompetencia, si hay una interna, una competencia. Ninguna chance de que nadie enfrente a un. Para mí no. A un presidente si se quiere. Pero si hay una PASO, es sin Alberto compitiendo. Bueno, que también a Lula, por ejemplo, te cuento un caso. A Lula le preguntó, alguna vez Lula analizando y demás, bueno, una vez consumado el golpe a Dilma, la Vallato, la prisión y demás, donde un poco el PT ingresa en una crisis muy profunda, de la cual recién ahora pareciera ser que está saliendo. Hay que decir que el PT es el gran partido de la democracia brasilera, los demás van mutando, el PCDB de Fernando Henrique Cardoso en su momento, ahora Bolsonaro aglutinando toda la derecha y a lo que fuera el Centrão, anteriormente José Sarney y demás, pero el único partido que perdura frente a los cambios de la política brasilera ha sido el PT. Cuando entró en esa crisis, ¿no?, destitución de Dilma, derrotas electorales, cárcel para Lula, le preguntaron en algún momento por qué él no fue, después del primer mandato de Dilma, no volvió a la presidencia. Y bueno, y él relató una reunión con Dilma, donde Dilma mostró la voluntad de presentarse. Y bueno, y él argumentó, bueno, si la presidenta quiere presentarse, no hay muchos argumentos en contra. Yo insisto sobre el concepto, sin la unidad no se puede, con la unidad no alcanza. Con la unidad no alcanza. Claramente la unidad no es garante de nada. De hecho, bajo la unidad, el Frente de Todos perdió 4.2 millones de votos. O sea, evidentemente la unidad no es el factor que hace al Frente de Todos una fuerza electoral competitiva. No alcanza con la unidad. Habrá que la unidad sumarle otro tipo de políticas. Gestión. Gestión por ahí, ¿no?
bueno, política, gestión, narrativa, relato y demás. Este año va a ser un año clave. Este año va a ser un año clave, ¿no? Si se logra bajar la inflación, que es un tema muy impactante en las economías familiares, si se logra mejorar el ingreso, si se logra sostener el crecimiento, si no se dispara el tipo de cambio, ¿no? Si este año es un año, no digo bueno, no pido tanto, un año estable. Ahí se juega la suerte electoral del gobierno, ¿no? El acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo implica, de alguna manera, recortar la brecha. Eso implica devaluación. Eso implica, entre otras cuestiones, suba de precios, inflación. Es una sociedad que estamos hablando de una inflación de 50 puntos, ¿no? Este año. Estamos en 50 puntos más o menos, vamos a terminar. Y en alimentos más. La mayorista en noviembre 48, o sea que estamos muy cerquita de los 50. Y cuando medís la inflación de la canasta básica, es más. Es más, de alimentos es más, sí. 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 Y bueno, Dani, ahí el tema es, que me parece que eso Cristina lo vio tempranito, que hay determinados resortes de la economía que entran en colisión con lo que pretende el fondo, particularmente la reducción del déficit por vía de tarifas, por ejemplo. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, ese es otro tema. Yo le pregunté alguna vez a Rulo, y se lo pregunté sin ironía, de veras, porque no soy especialista en el tema y demás, pero ¿cuál ha sido el impacto positivo en este crecimiento de 10 puntos de la economía argentina en el año que está terminando, en el 2021? ¿Cuál ha sido el impacto del congelamiento de tarifas? Digo, no solo para las economías familiares, ¿no? Que parece una manera a las familias les llegaba la boleta de gas o de luz o de agua y sabían que no iban a tener ninguna sorpresa amarga, ¿no? Tenían cierta estabilidad, digamos, que iban a pagar lo mismo que pagaban el mes pasado si es que no modificaban su consumo. Pero estoy pensando en las industrias y en los comercios. Bueno, las industrias y los comercios. Pienso en, por ejemplo, yo recuerdo en el año 2016-17, ¿te acordás? En este mismo programa, estábamos en Radio del Plata, nosotros hacíamos notas con los carniceros, ¿te acordás? Donde los carniceros nos contaban cómo impactaba en el precio de la carne la energía eléctrica, que tenían que mantener las cámaras frigoríficas durante todo el día, porque la carne, bueno, no podés apagar la heladera. Y cómo impactaba esa cuenta a la hora, cuánto pagaban antes, cuánto pagaban durante el macrismo, de los tarifazos permanentes. Digo, no sea cosa que aumenta la luz y bueno, cómo se dispara sobre el resto de la variable de la economía. ¿Y cuánto tiene que ver de positivo eso? Porque ni Guzmán ni Culfa lo explican, por lo menos, o sería bueno que lo expliquen, ¿no? Si es que es así. Por eso, y la discusión es ahora, bueno, el Fondo Monetario tiene una serie de exigencias que son públicas. Entre esas exigencias está el déficit y se sabe, porque por lo menos así estaba proyectado incluso en el presupuesto, parte del déficit se recortará, bueno, por el lado de los ingresos, decía el presupuesto, y otra parte por el lado de tarifas o cierto ajuste por esa vía. Y eso todo en economía, bueno, como se dice habitualmente, ¿no? Vos podés hacer muchas cosas, se dice cualquier cosa, lo que no puedes evitar son las consecuencias de esas decisiones. Hay que ver justamente qué decisiones se toman, que en un año muy importante, porque no tenés elecciones, pero estás en la previa de un proceso electoral determinante, que es el de... Vamos a escuchar a Cristina con la reunión de los artistas, ¿te parece, como para terminar, Adrián? Por supuesto que sí, querido amigo. Dale, amigo. Muchas veces hay una imagen de los dirigentes políticos, en especial de quienes hablan de invulnerable o de lejana o de dura. No, mira, ustedes saben lo que fue también construir en el año 19 ese frente. Yo viajaba permanentemente y venía de Cuba, a pesar de todas esas dificultades que afectan lo humano, lo interno. Ahí vivimos un poco más mi condición de madre, entre la dirigente y la madre que elegí, la madre y Bueno, amigo, bien. ¿qué año nos espera?
de alguna manera te diría, si estuviera en un café, diría, Cristina blanqueó en qué condiciones personales ella decidió la conformación de la fórmula, ¿no? Sí. Lo que todos creíamos, de alguna manera, no te digo que lo confirma, porque no es así exactamente, pero evidentemente la cuestión personal de su hija fue determinante, ¿no? Uh-huh. Bueno, amigo, sí.